Demencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Demencis, ayer y hoy. Hola, buenos días para todos. Es un gusto una vez más volver a hacer este programa interactivo donde usted nos escucha y nosotros hacemos lo propio y los escuchamos a ustedes. Saben, es muy difícil empezar esta temporada por las cosas que nos están pasando como nación, por la situación que se vive socialmente, pero especialmente también porque en este espiral donde el proyecto Cachivache cree que el mercado puede nivelar precios, el sufriente pueblo argentino no puede consumir, se achican las fuentes laborales, se deja gente sin trabajo con tal de que el déficit sea cero, se cortan subsidios al transporte que no deja de ser un salario paralelo para el trabajador, se le complica todo lo que se puede la vida al ser humano en un gobierno que tiene un gabinete donde más que currículum tienen prontuario. Varios de ellos que han debido explicar y tendrán que seguir explicando en su historia qué han hecho cuando administraron el Estado en su tiempo y forma, de qué manera nos perjudicaron a todos los argentinos. Pero igual están nombrados con lo que se supone es alguien que desde su pensamiento anarquista vino a destruir el Estado Nacional. Pero de todos los defectos que uno puede encontrar, de todas las cosas que uno puede no gustarle, hay algo que aún sus propios votantes lo tienen que estar dando en su medida, que es la pérdida del sentido humanitario del gobierno Cachivache. Miren, han pasado en la Argentina dictaduras muy feroces, han ocurrido gobiernos civiles desastrosos, pero con tanta inseguridad social en el ministro o en el subministro de los alimentos imprescindibles y necesarios para que 41.000 comedores y merenderos que tiene la Argentina, ¿escuchó bien? 41.000, a los que ellos despóticamente llaman los gerentes de la pobreza, a los que de una forma todos los días hacen algo por lo que los gobiernos de turno abandonaron, que es aparte de la sociedad carente, sin trabajo, con problemas de todo tipo y con la abundancia y el crecimiento de la droga en la Argentina. Esto que estamos hablando tiene que ver con la insensibilidad de un gobierno. Se han visto gobiernos muy crueles, se han visto persecutorios, se han visto dictaduras y civiles que han hecho desastres, pero de una insensibilidad donde para que una planilla Excel le dé 0 de déficit, dejan que se muera la gente con cáncer, o dejan sin alimento a las criaturas y las familias enteras, porque se les ocurrió, porque no les importa, porque ellos están abrigados, cobijados bajo un techo y además comen todos los días y comen aún eligiendo. Esta insensibilidad manifiesta en este gobierno es lo más grave de todo lo que nos puede estar pasando, más allá de las barbaridades económicas, más allá de la dictadura que pretendieron hacer con una llamada ley ómnibus, que era un cambio constitucional a través de un DNU, más allá de todo lo que ya conocemos. Y la insensibilidad no se gana por decreto, no se inventa, viene con cada uno de nosotros. Y entonces cuando quien ejerce el poder no se da cuenta de los sufrientes, que son sus hermanos, que son otros argentinos que la están pasando muy mal y no le importa, cuando se dan fanfarronadas de decir tenemos un déficit cero y para eso dejan a media humanidad en un estado de shock, que no puede pagar el transporte, que no tiene para comprar un medicamento el jubilado, que no puede pagar
o un colegio privado donde estaban estudiando sus hijos y lo tienen que mandar al Estado y no hay vacante el padre o la madre, y entonces nos encontramos con una sociedad desquiciada por falta, no de razonamiento económico, no por medidas liberales a ultranza de un anarquista y su ballet, no, sino porque para ser insensible se puede ser de izquierda, de derecha, del medio, del centro, se nace y eso no se recupera, no se puede formar la sensibilidad humana. Son insensibles, no le importa el dolor del otro, no le interesa el sufrimiento del prójimo y por eso este gobierno va a quedar en la historia ya no como las dictaduras, ya no como el desastre administrativo y económico, ya no el que mandó a la quiebra a las empresas, sino por no tener ningún sentimiento humano y buscar simplemente cerrar un déficit aunque la gente se muera por enfermedad o de hambre. 41.000 lugares que han ido creciendo, por supuesto no nacieron con este gobierno, que han ido creciendo ante la desesperación de medidas iguales a las que quiere tomar este gobierno. Cuando dijeron, hay una indemnización para el que se quiere retirar del Estado, e iban volando a cobrarla para ponerse un kiosquito o para comprarse un automóvil, y después no tenían trabajo. Los mismos que cuando estuvieron bien votaron mal e eligieron al multiprocesado de Mauricio Macri y su gavilla, que hizo cerrar 25.000 pymes con sus medidas y que este ministro que hoy tenemos de Economía, administrando las finanzas de ese turno, se fugó 17.000 millones de dólares de todos los argentinos. Miren, esto tiene magnitudes por donde lo quiera buscar, pero lo más grave es la insensibilidad. Lo más grave es ver criaturas que van a la búsqueda de una vianda y que las chicas o las personas mayores que cocinan y que atienden a los que la casta, la verdadera casta, que es la oligarquía rancia del pensamiento, llega a llamar gerentes de la pobreza. Esos que ellos llaman gerentes de la pobreza se interponen, paran, detienen y frenan para que el hambre no sea mayor. Todo esto que está pasando, todo esto que está ocurriendo, no se recupera porque son insensibles y la insensibilidad no es un decreto ley. La sensibilidad viene con cada uno de nosotros, o se es sensible o no se es, o se es humano o no se es, o se cree que la vida vale cuando se ayuda al prójimo, o no tiene sentido la vida misma. Ellos piensan solamente en lo propio, en un papel que inventó algún trasnochado en una noche de café, diciendo no cierran los números y hay que volver a sumar y hacer déficit cero. Y para eso dejan no a los gobernadores, dejan a los pueblos de la Argentina absolutamente a la deriva. Sí, este gobierno cachivache además es un gobierno insensible. Y los gobiernos cachivaches se pueden cambiar. La insensibilidad no se puede cambiar. No hay decreto, no hay forma, no hay movilización que pueda cambiar a quienes nacieron y sintieron o sienten la vida de una manera absolutamente alejada de ser humanos. Es un gobierno, el gobierno cachivache, de una tremenda insensibilidad. Y eso no se modifica ni con un congreso el 25 de mayo, ni con una posibilidad de convocatoria, ni con una marcha atrás llamando a la casta para que lo ayude. Eso se modifica cuando uno nace, se desarrolla y se educa sabiendo que la justicia social es un derecho, sabiendo que además cada uno de nosotros nace desnudo y se va desnudo. Ninguno de ellos se va a llevar nada que no le pertenezca a otra parte del mundo. Se van a ir como llegaron al mundo, en pelotas, igual que todos los humanos, igual que los que sufren y comen salteado. Pero la insensibilidad no tiene arreglo ni siquiera psiquiátrico. La insensibilidad corresponde a una raza que ha perdido el sentido humano. El gobierno cachivache es además
el gobierno insensible de la historia argentina. ¿Qué necesitamos? ¿Cuánto faltaría? ¿A los cuantos palos de gendarmería vamos a nombrar como merecerían a quienes hundieron tu patria y la mía? A los cuantos presos por su ideología, a los cuantos muertos, a cuánta agonía se empieza a llamar como le corresponde al que ataca y miente y tapa y esconde. A las cuantas noches cerradas y oscuras, a las cuantas voces que nos enmudecen cuando la censura y el pánico crecen. Si no es dictadura, ¿cómo se parece? A los cuantos panes faltando en la mesa, a los cuantos días de incumplir promesas, a los cuantos tanques sobre la avenida, a los cuantos gases y balas perdidas, a las cuantas leyes contra los obreros, a los cuantos pibes en los merenderos, a los cuantos jóvenes desocupados, a la cuanta angustia de los jubilados. Sin soberanía, quitando derechos, dejando sin techo a miles de familias, condenando al pueblo a otro cruel fracaso. Si no es dictadura, estamos a un paso.